jo sempre repeteixo el mateix rotllo i per tant espero que la gent que ho anem venint més o menys ho sabeu, no? Estem al restaurant Jardineto, que a més avui tenim l'honor de tenir la Karin aquí i la Juliet, diguem-ho. I ho explico, perquè tot això ve d'una proposta de l'Ivan, el seu fill, que ens va recordar que jo soc el Marc Aureli, president de l'Arquinfat, en els moments, ens va recordar que l'any 74 es va inaugurar el Jardineto, va rebre un premi FAT i que feien 50 anys i que per tant era just fer un homenatge a un restaurant que s'ha mantingut durant 50 anys prèviament igual, no? A més, amb una derivada nova, que l'any 2013 el propi Ivan Pomés amb el Marc Llamazares va fer una reforma d'aquesta part d'aquí i va guanyar un segon premi FAT. I a més, l'any 2024 es celebrava el centenari del naixement de l'Alfonso Milà i el Federico Correa, que van ser els que van dissenyar tant el Flash com el Jardineto, em pensava estar, no? I el van recuperar com un projecte que es deia Mestres del FAT, que era una mica posar en contacte dues generacions una mica distant, no? Però vam intentar distanciar bastant de les innovacions, no? I vam començar el març de 2024 amb la Bet Galí i la Marina Pomedano i ens ha agradat el format. De fet volíem canviar de local, però com que aquí s'està molt bé i és molt còmode i és molt agradable i anem fent. L'any 2026 farem algunes converses amb altres formats diferents, però mantindrem algunes aquí. Llavors, en aquestes converses hem anat convidant primer arquitectes, també vam convidar arquitectes tècnics perquè ens interessava, perquè sabeu que l'Arquinfat és associació interdisciplinària del disseny de l'espai i per tant és arquitectes tècnics, interioristes, paisatgistes, etc. I després vam començar a ampliar, vam ampliar també amb artistes plàstics, vam venir l'Antoni Llena, el Pere Jaume, el Frederic Amat. Tenim una prevista per a principis d'any amb la Susana Solano. I això, llavors vam pensar que era imprescindible el món de la fotografia d'arquitectura. Perquè a més és un tema que ens ha interessat moltíssim, que jo cito a Fernando des d'aquí, que va dir una frase un dia que em va encantar, que va dir que a vegades la imatge fotogràfica té més pes en el discurs arquitectònic que la pròpia arquitectura. Per exemple, el UPR té més poder per les fotos de Català Roca que la pròpia arquitectura. Bueno, te cito fatal, però és un homenatge, no? És un homenatge. I l'any passat vam fer una cosa bastant xula, perquè dintre de l'Arquinfat hi ha la secció jove. Està molt bé que es va proposar uns debats sobre el que dèiem la imatge construïda, que era portar joves representants de la imatge de l'arquitectura i les sessions de la Virreina, perquè clar, és veritat que el vincle arquitectura a imatge és bastant evident. Llavors, clar, avui tenim un cas que és un cas... Jo estic fascinat, diguem-ne, perquè el Manolo Laguillo el conec de l'època del José Luis Mateo i Quaderns i els seus surveys, que aquí està la Marta Cervelló, no? Que em va explicar una anècdota molt bona l'altre dia, que ja no sé si l'explicareu o no, amb el Manolo Laguillo amb una avioneta, agafant-lo perquè fet les fotos, però bueno. I després el Manel Gausa, que ja sabeu que li fem un homenatge, que després també va a Quaderns, també va continuar, i l'he anat seguint la trajectòria amb diverses exposicions de la Virreina, Fotogolftani, que estan per aquí també, el Pepe Font de Mora, diguem-ne, i per tant el Manolo Laguillo és un... I després el Joan, que és el següent, ell us el presentarà, no? El Joan Guillemat és bastant interessant perquè el vaig conèixer, ell és arquitecte i fotògraf, però el vaig conèixer no com a tal, sinó com a torner de fusta, perquè es dedica al torn de fusta. No? Sí, tot el localet molt xulo, es diu el Toldo, no? I a partir de conversa i tal vaig veure que era molt bon arquitecte i molt bon fotògraf i a més amb una trajectòria ja bastant interessant, per lo jovenet que ets, diguem-ne, jovenet per mi, diguem-ne. Tens 41 anys, no? I vam pensar que estava bé dedicar una sessió de fotografia amb el Manolo Laguillo i amb el Joan Guillemat. I es va ser això la paraula del Joan
y en tot cas després ja anirem parlant. Si voleu intervenir, no? Gràcies. Bueno, pues jo estic aquí avui una mica coneixent el meu ídol. Ara us explicaré per què. El Manol Aguillo us el presento. Ell és llicenciat en Filosofia y Filología Germánica per la UB. Es catedrático de la Universidad de Bellas Artes. Su carrera fotográfica, que se inició en los alrededores de 1975, ha documentado toda la evolución urbana de Barcelona estos años. Ha trabajado también en muchas otras ciudades como Madrid, Berlín o Nueva York. Él es autor de numerosos libros, ha expuesto en la Virreina, en el Museo Ico, en el MACBA, entre muchísimos otros sitios. Tiene infinidad de libros publicados y su obra se encuentra en colecciones de muchas instituciones como el Museo Reina Sofía, la Biblioteca Nacional de París, el MACBA o el propio Colegio de Arquitectos, ¿no? Y Manol además no lo sabe, pero es mi amigo invisible desde hace muchos años. Yo le sigo su trabajo, me inspiro en él, ¿no? De alguna manera le copio también. Él no me conoce de nada, nosotros nos conocimos la semana pasada, ¿no? Gracias a Marc Aureli y estas conversas desenfadadas. Hablamos un poco y bueno, hoy va a ser un poco pues entrevistar, poderlo conocer ya no en un bar de manera personal, sino compartir este momento, ¿no? Casi personal de descubrimiento con todos vosotros, ¿no? Hay muchas analogías que podría contar ahora mismo, ¿no? Pero yo sé que en tus inicios retratabas mucho con Humberto Rivas, ¿no? Yo, a mitad de carrera de arquitectura, hasta ese momento se podría considerar que era fotógrafo de naturaleza y allí empecé a hacer fotografía de arquitectura y mi acercamiento no fue a retratar casas o arquitecturas concretas, sino que fue a retratar, ¿no? Ciudad y perderme por las calles. Además también lo hacía con un compañero, salíamos siempre juntos, ¿no? Era muy interesante ver cómo llegabas a casa con fotos totalmente distintas, habiendo estado en el mismo sitio a la misma hora, ¿no? Con equipos parecidos. Y bueno, de alguna manera eras mi referente aquí en España, ¿no? Porque luego quizás hablamos, ¿no? Pero sí que tienes muchos homónimos internacionales. Luego Marc Aureli nos había propuesto un tema que ha sido la palabra captura y después de hablarlo también muy brevemente, no estamos de acuerdo. Por eso siempre proponemos como una palabra clave, además con un interrogante, o sea, a favor o en contra, digamos, ¿no? Pero ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y por tanto, él me ha dicho, no, la voy a cambiar. Y vamos a arrancar con otra palabra que espero que no sea el centro de la conversación, pero sí la chispa de arranque, ¿no? Que es la periferia urbana, porque Manolo ha trabajado mucho siempre, ¿no? en esa zona entre la ciudad y el campo. Y bueno, la primera pregunta para él que me gustaría hacerle es ¿por qué te ha interesado siempre trabajar en la periferia? Aparte de que podías aparcar bien el coche, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. A Marc Aureli, al Jardineto, por la invitación. Es una estupenda oportunidad de encontrarnos. Y bueno, yo me vas a permitir que retorne a lo de la periferia, porque esta noche, en pleno insomnio, le estaba dando vueltas a la palabra y entonces, perdón, periferia no, captura. Y entonces, de pronto, pensando, caí en la cuenta de esta magnífica fotografía de una obra de Antonio Moragas, que murió la semana pasada, como bien sabemos, y que es una obra, una fotografía en la que precisamente de lo que se trata es de la captura, porque ya sabéis de qué fotografía estoy hablando, de la saltarina desde el trampolín en la piscina Picornell, con Barcelona al fondo, ligeramente desenfocada, pero aún reconocible. Se ven
torres que había en esos momentos, en el 92, de la Sagrada Familia. Y es interesantísima esta fotografía porque es exactamente la captura, el momento, todavía con técnica analógica, es decir, cuando la fotografía no sabías si la tenías hasta haber revelado el carrete. Y precisamente el objeto de la fotografía brilla por su ausencia, es decir, es lo que está fuera del encuadre, que son las piscinas Picornell, pero sabemos que son las piscinas Picornell porque somos de Barcelona y conocemos la zona, ¿no? Y sabemos que está al Montjuïc. Entonces pensaba, bueno, este es un estupendo ejemplo de captura. Bueno, ahora hemos abandonado la palabra, pero no por eso quería dejar de mencionar esta fotografía, además un poco en homenaje también a Moragas, ¿no? Y bueno, volviendo a lo que tú me preguntabas, que es lo de la periferia, claro, el tema de la periferia tiene que ver también con esto de la captura, es decir, con el borde de la imagen y con el borde de la ciudad. Es decir, el reto que tenemos los fotógrafos, básicamente desde que se inventa la fotografía, es que tenemos que hacer algo interesante. Podemos ponerle adjetivos, por ejemplo, bello también, atractivo, sorprendente, ¿no? Admirable incluso, a partir de algo que no puede ser el tema que han tenido las artes visuales hasta ese momento. Desde el momento en que se inicia la fotografía, que nace la fotografía, que eclosiona, que es 1830, 40 del siglo XIX, claro, no podemos hacer lo mismo que están haciendo los pintores, tenemos que hacer otras cosas. Entonces nos fijamos precisamente en lo periférico, en el sentido amplio de la palabra. Y si estamos interesados en la construcción, en el mundo propio de la arquitectura, es como bastante lógico que nos fijemos entonces en la periferia de las ciudades. Esto también tiene una implicación, y es que al fijarnos en las periferias, al fijarnos en el borde de la ciudad, nos estamos fijando en aquel lugar desde el cual la ciudad es contemplable, o por lo menos en algunos casos, en algunos lugares de esas periferias, podemos tener una imagen de la ciudad. Y es decir, si estamos en medio de la ciudad es muy difícil ver la ciudad. Ahora mismo estábamos hablando de tu ubicación en el rascacielos de la Plaza Urquinaona, precisamente, y esa es una de las grandes maravillas de ese rascacielos, que desde arriba se puede contemplar el tejido urbano de una manera privilegiada, ¿no? Sigue siendo un rascacielos, aunque tenga el de Bonet al lado, ¿no? Entonces, claro, también eso, en un cierto sentido, en un sentido vertical, pero es periferia. Es decir, te colocas fuera, aunque ya no es lateral, sino más bien subiendo hacia arriba, ¿no? Yo creo que lo que nos caracteriza a los fotógrafos es siempre la búsqueda del punto de vista, la búsqueda del lugar desde el cual observar las cosas. Y cuando estamos frente a algo tan enorme como es la ciudad, inevitablemente vamos a ir a buscar los puntos desde los cuales la ciudad es más visible, y eso es la periferia. Además, en Barcelona se da la circunstancia estupenda, que la tienen pocas ciudades. Génova también la tiene quizás San Sebastián, que tiene este anillo de elevaciones, de colinas, desde las cuales desde esas alturas puedes observar la ciudad y puedes contemplarla, ¿no? Ya que has hablado de esta foto de las piscinas Picornell, que fue copiada durante todos los Juegos Olímpicos, yo sé que trabajaste mucho durante la transformación de la ciudad, que fue increíble, ¿no? En las rondas, en Valle d'Hebron, ¿no? ¿Eso fue un encargo? ¿Fue algo que te propusiste tú? ¿Cómo se afronta algo así? No sé cuánto tiempo tuviste, no sé cuál era el formato final, si
libros y exposición. ¿Nos puedes comentar un poco sobre el tema? Bueno, yo empecé haciendo fotografía en finales de los 70. Estamos hablando, por lo tanto, de 10 años más tarde, ¿no? Pues, ¿cuándo es la candidatura de Barcelona que sale adelante? 86, 87. Para entonces yo había fotografiado muchísimas partes de Barcelona, muchísimos barrios que bueno, pues estaban, la verdad, bastante dejados de la mano de Dios. Pero bueno, cuando entramos en contacto, José Luis, Mateo y yo, por Cuadernos de Arquitectura, entonces yo recibo, la verdad es que Mateo tenía esta preocupación como que todos conocemos de investigar, de mirar las cosas desde otros ángulos, de descubrir nuevos valores, etc. Y entonces desde el estímulo que recibí yo, mucha gente más también, Jordi Bernadó, por ejemplo, también desde Cuadernos de Arquitectura, pues fue estupendo, porque ahí tuvimos una plataforma desde la cual era un interlocutor inteligente, inquieto, y ¿qué es lo que necesitamos todos? Que nos pidan cosas, que tener buenos clientes, es lo que queremos básicamente. En esto coincidimos todos, tener buenos clientes, que nos entiendan, que no nos discutan la factura. Bueno, la factura sí nos discutía, pero bueno. Y luego, en último término, el saber que estás siendo apreciado, que se te está valorando, ¿no? Yo creo que ese fue el caldo de cultivo de todo este tema, ¿no? Bueno, la cuestión es cómo poco a poco se va montando a partir de estos estímulos, de estos requerimientos. Es un problema de la interlocución, tener un interlocutor. Se va montando un trabajo que, bueno, se va desarrollando a partir de una dinámica propia, ¿no? Yo creo que es muy importante también en este contexto la enseñanza. Es decir, yo ya era profe en Bellas Artes, de fotografía. Primero lo fui de titular, luego en los 90 fui catedrático de fotografía, y esto, pues claro, obligatoriamente supone tener que formalizar, organizar, bueno, pues de alguna manera ordenar las ideas, ni más ni menos, para no decir cualquier tontería, ¿no? En último término. Yo creo que mi relación con los arquitectos, con el COAC y con la ETSAP ha sido siempre excelente. Es decir, creo que me siento muy a gusto, y el que me invitéis a hablar aquí, que todos mis amigos y mis colegas de tantos años, pues es realmente muy emocionante, ¿no? Voy a hacer un poco de malo ahora, no me has respuesto muy bien la pregunta. Voy a atacarla desde otro punto de vista. Tú trabajas mucho en blanco y negro. A mí también siempre me ha interesado mucho el blanco y negro. Seguramente te habrán preguntado esto millones de veces y me gustaría preguntártelo de nuevo y escuchar tu respuesta. Pero quiero añadir además que he visto unas fotos de Japón. Sí. Y esas son color, y es casi lo único que he visto en color de tu trabajo. Y como segunda pregunta te quería preguntar qué pasó en Japón, que te dio color. Bueno, es que el blanco y negro realmente, la historia esta yo lo he contado 3 veces. Hasta que no aparece lo digital, el blanco y negro es el único soporte que nos permite a los fotógrafos poder controlar el proceso de cabo a rabo. Es decir, revelas la película, tienes tu laboratorio, tienes la ampliadora, las copias, etc. Con el color, en cambio, estás dependiendo de forma total de unos laboratorios externos que están acostumbrados a unos estándares que son los comerciales. Entonces, la imposibilidad
la imposibilidad de que estos laboratorios comerciales modifiquen estos procedimientos de trabajo, porque si se modifican puedes llegar a determinados tipos de color, a determinados, digamos, mundos cromáticos que están ahí como posibilidad, pero a los que no llegarás nunca si los laboratorios no están dispuestos a cortar, a interrumpir su rutina por ti. Y como no lo van a hacer, entonces, para poder tú desarrollar tu propio vocabulario fotográfico, hasta que no aparece lo digital, estamos obligados a trabajar, por decirlo de alguna manera, en blanco y negro. Cuando aparece lo digital, la transición al color o la utilización del color de una manera más libre, más desvinculada de ciertos patrones, de ciertas costumbres que son las que tienen que ver con la publicidad, con la moda, es decir, con las grandes, la utilización masiva de la fotografía, es lo que hace que haya más fotógrafos, empieza a haber fotógrafos que trabajan con el color, de alguna forma. Y bueno, pero te incorporas poco a poco a esa posibilidad. Si el color empieza más o menos en torno al 2005, lo digital, en torno al 2005 más o menos, lo de Japón es del 2014. Es decir, que yo he necesitado como unos 8, 9, 10 años para empezar a aclararme, para bregarme, para soltarme con el color. Y en ese sentido, además, claro, Japón es, desde el punto de vista cromático, especialmente interesante. Siempre. Cualquier situación lo es, pero Japón especialmente. Y bueno, primero lo quise enseñar porque el galerista que tenía entonces, Julián Rodríguez, dijo, no, esto en blanco y negro. Primero lo enseñé en blanco y negro, pero luego me di cuenta de que tenía que enseñarse en color. Y cuando se hizo la exposición en la Virreina y se publicó el libro que lo curó, lo comisarió Moritz Küng, entonces fue cuando decidimos que eso tenía que ser en color, porque no quedaba más remedio, tenía que ser en color porque se había hecho en color realmente, ¿no? Es decir, de lo que estoy hablando un poco, que yo creo que también es interesante, es de cómo hay ciertas costumbres que hay una inercia en el trabajo, una inercia que cuesta mucho trabajo interrumpir o cortar o alejarse de ella. Es decir, bueno, hay esta expresión que se ha puesto de moda desde hace un tiempo, que es la de la zona de confort. Pero eso tiene que ver con una inercia y que cuesta realmente un esfuerzo salirte de ella, porque es a lo que te lleva, por donde te llevas, por donde vas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces el color es realmente un reto, sigue siendo un reto. Mi visión es en blanco y negro. Y yo creo que, salvo, claro, yo qué sé, hay estas construcciones, esta obra tan interesante que se hace en los años 20, los constructivistas, los holandeses, ¿no? Todo esto que se hace en color, y sin embargo está en blanco y negro, está fotografiado en blanco y negro, ¿no? Entonces, el color en ese sentido todavía sigue siendo algo pendiente, pero no por mí, sino yo creo en general en la fotografía. Sí, un poco la historia del color tal como yo la veo. Yo justo cogí los últimos años de fotografía analógica, empecé a hacer fotos que no existía el digital, me peleé bastante ahí, llegaban los carretes negros por completo y aprendías de golpe, ¿no? Y en el año 2003 creo que me compré la primera cámara digital, entonces tuve una transición, ¿no? que aceleró mucho pues, mi proceso de aprendizaje, ¿no? Pero recuerdo que antes tú escogías una película según qué tipología de color querías, ¿no? Habían algunas más saturadas, algunas más desaturadas para retratos, ¿no? Algunas más contrastadas, otras que el verde lo trataban mejor, ¿no?
Luego sí que es cierto que en el digital nos dio mucha libertad, pero ahí hay un peligro, que es que como el color de alguna manera te lo haces tú, tienes que hacerte tu propia película, ¿no? Y crear tu mundo personal o tu sello. Entonces, la primera pregunta es, cuando empezaste a disparar en color en digital, ¿qué manías tenías? ¿Qué buscabas? ¿Un color muy desaturado como Eccleston o algunos que trabajaron en su día así? Usando el color, pero usándolo de una manera muy sutil, o perseguías dominantes de algún tipo, ¿no? ¿Qué te interesaba del color? Pues mi respuesta va a ser muy tonta. Realmente no tenía modelo alguno. Es decir, en realidad era quizá que el resultado final se pareciera, se alejara lo menos posible del original, es decir, de la escena. Que de alguna manera era el estándar con el que yo me había educado, de cuyas ubres yo había bebido, ¿no? El estándar de que tiene que haber, o debería haber en la fotografía, como una especie de, bueno, pues como de analogía, fuerte analogía entre el original y el resultado fotográfico, ¿no? La fotografía de la realidad. Que no debería haber demasiado problema a la hora de reconocer la realidad a partir de su fotografía, ¿no? Yo creo que este estándar, que es un estándar como muy ortodoxo, muy serio, muy indiscutible, este estándar fue el que luego apliqué también al color, ¿no? Que luego es muy curioso. El otro día hablando en casa con el tema por ejemplo, estábamos hablando de este fotógrafo que fue la pareja de Patti Smith, el Robert Mapplethorpe, precisamente, seguro que lo conocéis, habéis oído hablar de él. Robert Mapplethorpe, que lo trajo Vigande por primera vez hace muchos años a Madrid, lo expuso él, que era un hombre de la escena neoyorquina como muy rompedora en esos momentos. Sin embargo, su utilización del medio fotográfico era totalmente ortodoxo, es decir, uno no tiene que ver con otro. Yo qué sé, García Lix, por ejemplo, que también es un hombre así como muy de ir a contrapelo de alguna manera, y sin embargo utiliza la fotografía de una manera muy tradicional, digámoslo así, ¿no? Bueno, yo creo que en arquitectura también se podría hablar, y en literatura también, y en la música, de este, digamos, molde, de un cierto estándar que se quiebra, contra el que se va, o por el contrario, en el cual te incluyes, ¿no? Te sitúas. Esa es un poco la pugna a partir de un determinado momento del siglo XIX, ¿no? En la historia del arte, de la cultura, el ir a favor o el ir en contra, la heterodoxia, la ortodoxia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, esto me lleva a otro punto de la charla que me interesaba comentar contigo, que es, tú siempre hablas de fotografía documental y me gustaría saber cuánto de documento puro, ¿no? Y de base fotográfica reconocible y de sinceridad hay en la fotografía que tú haces, y cuánto de Manolo Laguillo, ¿no? De escoger luz, punto de vista, de transformar un poco esa arquitectura, esos sitios que ves, ¿no? A través de tu cámara. Nosotros sabemos que en un punto de vista se hacen maravillas, no es lo mismo mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, ¿no? No es lo mismo usar color que blanco y negro, no es lo mismo retratar a contraluz que de noche, con personas, sin personas, los coches que a mí no me gusta fotografiarlos nunca. Veo fotos tuyas de un 600 de hace 30 años y me encanta verlo en la fotografía, ¿no? O sea, hay algo también del paso del tiempo, ¿no? En el documento. No sé si me puedes contar si intentas tú describir o si intentas construir con la cámara, ¿no? Un poco. ¿Cuánto hay de porcentaje en un lado y en otro? Sí, este tema de los coches es chulo.
porque los coches efectivamente en estos momentos empreñan. Los coches actuales, cuando están incluidos en la foto, lo mismo por ejemplo que los cables de la luz, etcétera, etcétera. Pero luego a la hora de la verdad, cuando pasa el tiempo, quizá con que pasen 10 años ya es suficiente, por eso a lo mejor es que tú eres demasiado joven, ¿no? Y todavía ha pasado poco tiempo, pero cuando ha pasado tiempo por esas fotos y las contemplas con cierta distancia, eso deja de molestar, eso deja de... Y además se convierte, deja de ser cotidiano y se convierte en algo exótico. Es decir, y es muy interesante porque lo que ocurre en la fotografía es que la gran cantidad de detalles que contienen las fotografías, yo creo que esa es una característica que a mí me interesa mucho cultivar, la gran cantidad, que tenga mucho detalle en la fotografía, eso hace que aparezcan las diferentes temporalidades. Es decir, hay objetos que envejecen más rápido y otros, en cambio, que envejecen que necesitan más tiempo. Entonces, hay objetos, por ejemplo, los objetos de consumo, que por nuestra mecánica y por cómo estamos montados, la sociedad en la que estamos, interesa que se renueven con rapidez, es decir, que tengan una obsolescencia programada corta, ¿no? Esos objetos pasan de moda rápidamente. Esto ocurre con los vestidos, ocurre con los coches, ocurre con los objetos de uso cotidiano, o ciertos objetos, pero no ocurre en cambio quizá con cosas que tardan más en hacerse y tardan más en desgastarse, ¿no? Por ejemplo, los edificios, ¿no? Que son las grandes cáscaras donde nosotros nos incluimos, donde vivimos. Entonces, esa diferente temporalidad, ese diferente envejecimiento que tienen las cosas es lo que aparece justamente en las fotografías. Pero me gustaría volver a lo que tú decías del ¿Documento? Del documento. Yo creo que una fotografía, y esto tiene que ver además con una cosa que está muy totalmente en el candelero, que es lo de la inteligencia artificial. La fotografía es documento desde que nace, es decir, y esto hace que tengamos que decir que cualquier cosa que pueda parecer fotografía, pero que no se haya generado a partir de un procedimiento puramente fotográfico, ya no es documento. Es decir, puede tener la apariencia de ser una fotografía, pero no es una fotografía, lo parece, porque los algoritmos, etcétera, toda la geometría fractal que se mete ahí, etcétera, etcétera, genera unas superficies lo suficientemente desordenadas, caóticas, degradadas, que hacen creer que estás ante algo real, pero eso no es verdad, no es real, es algo construido desde el ordenador, desde la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que la capacidad de la fotografía para documentar la realidad no va a sufrir menoscabo. Yo estoy absolutamente convencido. Sufrirá lesiones, surgirá la duda, etc. Pero nos va a poner a prueba en un aspecto que es el de la confianza, pero que es algo que, tiene que ver con el pacto social y con el acuerdo, con esa vieja palabra del 18 que era el contrato social, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pone de alguna manera que hace que se tambalee esa confianza? La inteligencia artificial, la duda, pensar que lo que estoy teniendo delante existió realmente o es un constructo, ¿no? O es una pura ficción. En ese sentido, la palabra documento tiene que ser reivindicada con toda la fuerza y con toda la absoluta necesidad. O sea, es que necesitamos saber que las cosas son de una determinada manera. No son a la vez y no son. El principio de contradicción es absolutamente cierto. O sea, las cosas solamente son de una manera y no son de otra. No pueden ser y no ser a la vez, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el documento, tiene que ver con
con la capacidad que tiene la fotografía de enseñarnos las cosas de una manera muchas veces a lo mejor incluso desagradable, dura y adversa, ¿no? Sí. Y la fotografía tiene que ser documento. La fotografía tiene que ser, entre otras cosas, también tiene que ser documento, sin duda alguna, ¿no? Por lo menos a mí es la que me interesa hacer a mí. Y acepto que pueda haber otra. Sí, al final, como decía Fontcuberta, ¿no? Vamos a saber lo que es una foto y lo que es generado por IA, porque lo pondrá debajo, ¿no? Claro. Esto es una foto, o esto es inteligencia artificial. Sí que es cierto lo que dices, ¿no? De que con el tiempo la fotografía documental coge valor. La ciudad siempre está cambiando y eso que hoy parece algo un poco banal, ¿no? A medida que pasan los años te vas dando cuenta, ¿no? que era un instante muy preciso, ¿no? en el que se han hecho las fotos. Yo recuerdo casi con total cercanía cuando estuve haciendo, por amor al arte, fotos con Plaza Las Glorias cuando todavía está la anilla. ¿Quién se acuerda de la anilla, no? Ya. Y esas fotos ahora las rescato y son un tesoro increíble que tengo en mi archivo y que nadie puede hacer, ¿no? Y bueno, sí. El problema de todo ahora es que están mezcladas. Tú miras en redes sociales, miras en cualquier lado y algo hay de fotografía, algo hay de IA. Tú hablabas de los cables y los coches, eres un fotógrafo más urbano y te interesa que aparezcan estas cosas, ¿no? Yo soy fotógrafo más de arquitectura, ¿no? Retrato edificios con nombres y apellidos y si hay una farola en medio, molesta. Claro, como aquí hay mucha gente que sois del ramo de la arquitectura, ¿no? Tú antes has tocado el tema de la relación entre la fotografía y la arquitectura y efectivamente hay una relación de dependencia. Los arquitectos dependéis de nosotros. Que no cabe la menor duda. Es decir, lo siento, pero es así. Y además la imagen que proporcionamos los fotógrafos, y me voy a decir arquitectos, los fotógrafos de vuestra arquitectura es absolutamente decisiva. Y no solamente de los fotógrafos, también de todos los medios, las revistas, etcétera, las páginas web. Es decir, cómo llega, cómo se difunde la arquitectura, pues mediante la fotografía, es que no hay otro medio. Pero claro, la fotografía tiene la gran paradoja no es paradoja, es limitación, de que es algo estático. Y la arquitectura, en cambio, depende de un recorrido, depende de cómo por dónde entras, a qué pared te arrimas, cómo te acercas al edificio desde lejos, desde qué ángulo, a qué hora del día, desde tal calle o tal otra. Es decir, las posibilidades son enormes, son inabarcables. Entonces, claro, el fotógrafo lo que hacemos es proporcionaros a los arquitectos un material que os satisface en la medida en que responde, y esto con los años he aprendido, en que responde de alguna manera, os satisface en la medida en que se parece a lo mejor al proyecto que teníais en la cabeza. Es decir, y ahora esto podría ser un tema también para hablarlo aquí, es decir, el arquitecto también se aproxima paulatinamente, el arquitecto interesante, el que hace arquitectura, el que no se limita a construir, lo que hace es que va erigiendo una obra que es paulatina, es decir, pero obviamente cuando haces tal cosa, tal otra, además allá, en ningún caso yo creo que el arquitecto acaba realmente contento. Siempre hay alguna historia, siempre ha habido alguna cuestión que no ha acabado de ser como él había pensado. ¿Es verdad o no? Es decir, siempre esa insatisfacción, eso nos pasa a todos. Es decir, entre lo que nos imaginábamos y lo que acaba siendo, siempre hay una distancia. Entonces,
está el proyecto, que es la materialización inicial a priori para que el que tiene que hacerlo sepa por dónde tiene que tirar. Pero luego lo que acaba siendo ha tenido que hacer múltiples dribblings con pues los proveedores, los industriales, las limitaciones presupuestarias, que de pronto, todas estas cosas que sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Entonces, claro, al final lo que intentamos es enseñar mediante unas fotografías algo que se parece no solo a lo que existe, sino a lo que tendría que haber existido. Es decir, aquí el subjuntivo es importantísimo. Si hubiese tenido todas las posibilidades, esto tendría que haber sido así. O sea, el subjuntivo es una forma verbal interesantísima, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí un poquito la cosa y ese es el reto. Luego, por supuesto, hay evidentemente, lo que podríamos hacer aquí es aplicar el concepto del médico de cabecera a la relación que se establece entre el fotógrafo y un arquitecto. Es decir, hay un arquitecto que tiene su fotógrafo de cabecera, porque con él se ha entendido, que es un poco lo que te ha pasado a ti con Ferrater, por ejemplo, ¿no? Que tú eres su fotógrafo de cabecera, ¿no? Es decir, que te entiendes muy bien con él, ¿no? Carlos dice que soy su confesor. Claro, es decir, te entiendes muy bien con él porque, bueno, pero eso tiene que ver con justo lo que estoy diciendo, que es esta especie de como de continuidad, de intención subyacente que está debajo de todo lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Con la suficiente intensidad y con el suficiente interés. Es decir, hay que reivindicar la palabra estilo, en definitiva, ¿no? El estilo hay que reivindicarlo. Y hay un estilo fotográfico que se ajusta muy bien con el estilo fotográfico de un determinado momento, ¿no? Es decir, Ezra Stoller, por ejemplo, o Schulman, Stoller y Schulman, los grandes fotógrafos del movimiento moderno en los Estados Unidos de mediados del siglo pasado, pues es que estaban haciendo exactamente lo que querían esos arquitectos, ¿no? Sí, has dado dos ejemplos. Yo creo que son los dos pilares casi de la fotografía de arquitectura. Stoller, blanco y negro, sombras duras, América, ¿no? Y Schulman es que hay study houses y interiores y luz artificial además, porque él siempre trabajaba, ¿no? con focos, con modelos, con el color. Él siempre hacía una placa en blanco y negro, decía, y otra en color. Déjame que... Hay otro ejemplo muy chulo que es el de Lucien Herbet y Le Corbusier, que la historia de cómo se conocen estos dos es también muy interesante, porque Le Corbusier estaba a la búsqueda del fotógrafo hasta que finalmente se topó con este hombre y se entendieron muy bien, ¿no? Sí, Lucien es otro, ¿no? Que ahora estamos tocando infinitos temas, ¿no? Pero lo que me sorprende de Lucien es que retrata fracciones. Nunca retrataba el edificio en la totalidad, ¿no? Siempre retrataba trozos de sombra, de hormigón, ¿no? De Chandigarh, muy interesante. Hay un libro, además, que yo recomiendo a todos, que están todos sus contactos. Sí. Y es casi como, hablábamos, ¿no? De cuando un arquitecto te confiesa, ¿no? Lo que ha pasado durante la obra, lo que le han dejado hacer, lo que no. Pues ver los contactos de un fotógrafo es casi como ver qué paseo se ha dado, ¿no? Qué errores ha cometido. Luego ves qué ha seleccionado de allí, ¿no? Y mira, eso me lleva a otra pregunta. Tú cuando haces un proyecto, no sé cuántas fotos haces, ¿no? Pero ¿cómo editas? ¿Cómo seleccionas? ¿Te cuesta mucho? ¿Cuál es el rango de descartadas y cuál es el rango de aciertos? Supongo que es distinto, claro. Tus encargos deben durar muchísimo, suelen ser más libres, ¿no? Entonces es algo como es muy personal, ¿no? No lo sé.
Bueno, yo diferenciaría entre el encargo de un arquitecto, por ejemplo, yo qué sé, el seguimiento de la reconstrucción del Liceo, por ejemplo, ¿no? Que ese fue un encargazo, enorme e interesantísimo. Claro, eso se va, digamos, vas a remolque de cómo va avanzando la obra, ¿no? Y luego están bueno, pues cuando te encarga un determinado arquitecto, oye, vete a esto, fotografíamelo, tal. Bueno, eso en realidad es relativamente breve. Pero aún y así hay un tiempo es necesario un tiempo de reposo, de ir, visitarlo, darle vueltas, hacer algún primer acercamiento, luego volver al cabo de un mes, 2 meses. Ese sería el planteamiento ideal. Y luego están los proyectos, por otro lado, los míos personales, pues qué sé yo, el último así ha sido el de Valladolid, por ejemplo, que me encargan el patio herreriano. Y ahora estoy en un proyecto muy grande, es el encargo del CEGAC, de Santiago de Compostela, que es toda Galicia. Y eso es un proyecto realmente grande y ahí el acercamiento es muy paulatino, muy de entrar poco a poco, documentarme mucho, dejar que las fotografías reposen, porque el trabajo tiene que reposar, las prisas van mal. Y en ese sentido da igual que trabajemos, bueno, no da igual, pero la diferencia entre lo digital y lo analógico se difumina enormemente a la que interviene este factor de la necesidad de que el trabajo esté, digamos, curándose, ¿no? Que sería la analogía sería con el hormigón, que tiene que fraguar. Ese tiempo de fraguado es inevitable, ¿no? Totalmente. Y bueno, porque los procesos mentales están por ahí operando. Todavía sabemos muy poco de lo que ocurre en ese nivel, pero es interesantísimo y la neurología seguro que nos puede enseñar muchas cosas, ¿no? Yo creo que el problema la gran pregunta consiste sería, bueno, te encargan este trabajo, por ejemplo, sobre Galicia. ¿Qué es lo que intentas con la fotografía? ¿O qué objetivo te pones cuando vas a Galicia a fotografiar? Bueno, pues yo ahí haría una comparación con lo que hace, y no quiero parecer pretencioso, pero yo haría la comparación con lo que hace un médico cuando llega un paciente y le dice, ¿cómo estoy, doctor? Pues yo creo que un poco el fotógrafo pueda tener esta función de elaborar un diagnóstico, ¿no? Pues mira, a usted lo que le pasa es que, yo qué sé, no beba usted tanto, o beba más, al contrario, ¿no? O duerma menos, a lo mejor, o yo qué sé, 1000 cosas, o muévase más. El caso es que al territorio, y yo creo que ese es el reto del trabajo de Galicia, al territorio le pasan cosas. Y eso se puede, yo estoy convencido de que se puede fotografiar, se puede expresar a través de las fotografías. O como mínimo lo que podemos hacer los fotógrafos es proporcionar un material para que otros vengan y lo interpreten y saquen consecuencias de ello. Es decir, los geógrafos, los antropólogos, los sociólogos, o simplemente la gente que vive ahí, que puede sacar conclusiones, puede aprender acerca de su propio entorno a partir de las fotografías. Hay una experiencia muy interesante que Fernando Marzá y el COAC la propiciaron, que fue las fotografías digamos, el tramo final del Besós. Todo el tejido urbano que hay, pues San Adrià, el Bon Pastor, en fin, toda esa cantidad de diferentes poblaciones, Santa Coloma, etc. Y entonces, bueno, se me encargó que hiciera un levantamiento fotográfico de esa zona y luego recibí el reto, pues, bueno, de enseñar eso en el Parque Fluvial del Besós.
Y eso fue realmente interesante porque supuso que la gente del sitio pudo ver su propio entorno colgado en fotografías en blanco y negro a gran tamaño en los muros del Parque Fluvial, los 5 kilómetros finales de muros del Parque Fluvial del Besós. Yo estoy absolutamente seguro de que la gente que paseó y vio su propio entorno fotografiado allí, de una manera neutral, de una manera respetuosa, de una manera, digamos, mis fotos no son nada emotivas, digámoslo así, ¿no? Se relacionó con su entorno de otra manera y probablemente le introdujo a su entorno algo que a lo mejor podría asimilarse al concepto del aprecio o del entendimiento, ¿no? Lo entendió, empezó a entenderlo seguramente de otra manera. Y yo pienso ahí, por ejemplo, lo que les puede pasar a los chavales, a los niños que van paseando y de pronto ven ahí cosas, y esos son estímulos que sin duda acaban siendo útiles, ¿no? Sí, un poco volviendo a esto que decías en primer término, ¿no? De tu trabajo es un poco medir la temperatura de un sitio e informar, ¿no? A través de lo que has visto con la cámara de cómo está todo, ¿no? Y en cambio puede parecer un poco similar, pero no, mi trabajo es todo lo contrario. Mi trabajo es hacer que lo que retrato luzca. O sea, tengo como un input, ¿no? Una fuerza que me empuja a que tenga lo que tenga delante, tiene que ser bonito. Y en ese sentido, pues no sé cómo trabajas tú con la luz, pero yo necesito buscar una luz, no una luz bonita, sino una luz que favorezca esa arquitectura que estoy fotografiando, ¿no? Que si estás retratando, por ejemplo, una arquitectura muy blanca, necesitas sombras que te la delimiten bien, ¿no? Estás fotografiando una arquitectura metálica, necesitas al revés un día nublado, ¿no? Que los reflejos no te contaminen mucho la fotografía. Es un tema, ¿no? Pero yo, en vez de contestarte a esta pregunta, como esto es una conversación, aunque tiene este esquema un poco así, pero vamos a intentar soltarlo. ¿Por qué te intereso yo? ¿Por qué te intereso yo? ¿Qué es lo que te llama la atención del Manuel Laguilla? Esta es una historia personal, ¿no? Quiero decir, no yo, mis fotos. Yo, como te he contado, empecé como fotógrafo de naturaleza. No sabía ni que quería ser arquitecto. Y en un momento dado me apunté primero a ingeniería industrial, etcétera, ¿no? Y luego acabé en arquitectura. Y evidentemente, pues estudiando arquitectura, ¿no? Que no sé cuál de mis pasiones pesa más, si la arquitectura o la fotografía, ¿no? Seguramente por eso soy fotógrafo de arquitectura. Pues acabas haciendo fotos de arquitectura, ¿no? Y lo que pasó realmente fue, yo vivo en el Baix Llobregat y retrataba mucho en el río. Aves, naturaleza. Y me iba allí a fotografiar toda la fauna marina que había en el río. Y en un momento construyeron el AVE, un momento determinado, se cargaron todo el río y la fauna desapareció. Y yo me quedé con una cámara y un teleobjetivo muy grande, estudiando, pues, seguramente primero de arquitectura. Y lo que hice fue, pues, marcharme a Collserola a buscar más naturaleza. Y una vez estuve allá arriba, en el mirador de los cipreses, en Carreteras Aguas, mi Barcelona. Y claro, yo no me encontré una fachada de un edificio de arquitecto X, no, me encontré la ciudad, pum. Y cogí el teleobjetivo y empecé a enmarcar, ¿no? Lo que decíamos antes, qué miro y qué descarto de la ciudad, ¿no? Y fui troceando la ciudad desde allí durante muchos meses, siempre desde el mismo punto de vista y sacando muchas imágenes. Con el tele, siempre con el tele. Con el tele, sí. Tele. Con 100-400, luego fue un 500 y sí. La meteorología era súper importante, ¿no? Cuando haces este tipo de fotos, pues una de ellas que ganó el premio de la Generalitat, creo que fue en el año 2006, hace ya 19 años,
el fotoconcurso del Carnet Jove de ese año, pues era Torre Akbar y Sagrada Familia, ¿no? Y por en medio el fórum quedaba ahí, pero se veía todo apilado, ¿no? Y con presión de espacio brutal. Los americanos, cuando vieron la foto en los foros, me decían que estaba photoshopeado. Y bueno, empecé así realmente, o sea, fue algo sin querer, ¿no? Y luego cuando bajé a la ciudad a hacer fotos, por el camino iba avanzando en mi carrera de arquitectura, ¿no? Pasaba lo que has dicho antes, ¿no? Yo me subía a las cubiertas de los edificios a hacer fotos desde las cubiertas, porque me interesaba la ciudad. Entonces, no, el edificio en sí, no. Y bueno, en ese momento hice una foto que se expuso en el pasillo de la universidad y que luego vio Carlos Ferrater y así empezó nuestra aventura, ¿no? Y luego ya sí que bajé a la calle a fotografiar edificios. Pero vamos, tu figura a mí me llegó primero porque, como te he dicho, salía mucho con un amigo a hacer fotografías, salíamos juntos y él fue quien me habló de ti. Y entre eso y que yo hacía mis fotos con el teleobjetivo desde arriba y que estaba mirando la ciudad, ¿no? Pues fue como me contaminé de tu trabajo. A través de ti pues conocí Gabriele Basilico en Italia, Bob Dahl en Chicago, infinitos que hay, ¿no? Todos los fotógrafos históricos, ¿no? Que tenemos detrás, Walker Evans, toda esta historia, así que sí, fue así como... Y bueno, claro, durante todos estos años has sido mi amigo invisible, como he comentado, hasta que llegar a conocerte hoy. Pero os fijáis que no me está contestando. Me están diciendo cómo me conoce, qué tal, cuál. Un poquito más completo, por favor. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué me interesa de tu trabajo? Claro, ¿por qué? Hombre, tú eres como la persona que va a buscar la anécdota en la ciudad. No me jodas. O la repetición. O me llegó en su día que eras el fotógrafo asesino. Porque todo lo que fotografiabas luego desaparecía, ¿no? Y claro, en este sentido a mí me vienen a la mente infinitas fotos tuyas, pero son de contrastes, ¿no? De edificios modernos con edificios antiguos delante. Son de escenas muy estáticas con algún elemento dinámico delante, contrastes, ¿no? Luego, cómo ha quedado una casa en el libro de Valladolid que me enseñabas, ¿no? Estaban esas dos fotos, ¿no? Una que hizo otro fotógrafo y la tuya que por casualidad, pero la casa es antigua, ¿no? Y no sé si por intuición o por otra cosa, ¿no? Pues vas como diseccionando la ciudad, pero no con una mirada arquitectónica, ¿no? Sino con una mirada temporal, casi. Entonces ese tiempo es el que más me gusta en tus fotos, que es las capas, ¿no? Lo que decías tú, quizás no lo de la matrícula del coche, o cómo está vestida la gente, sino ya la arquitectura, ¿no? Cómo se relaciona un urbanismo de una ciudad antigua con un Eixample nuevo, ¿no? Todo este tipo de tejidos urbanos que vas descubriendo. Luego te vas a la periferia seguramente porque allí es donde encuentras más cambio, ¿no? Bueno, es una mirada que no es tan arquitectónica, por así decirlo, ¿no? Es más social, ¿no? Pero social, urbana, este hilo, ¿no? Que no sé bien cuál es, pero a mí me atrae mucho, desde luego, blanco y negro. Desde inicio, al principio trabajabas con cámaras de placas, ¿no? Por el tema de la resolución y por el tema de los basculamientos, y ahora no es necesario, ¿no? Pero bueno, hay todo un discurso, ¿no? En tu obra. ¿Cuál es tu discurso? Está en la foto. Pero bueno, sí.
Es que, claro, es que en realidad con lo que nos estamos topando es con la gran dificultad de dar cuenta de lo visual mediante lo verbal. Es decir, cuando yo te pregunto acerca de, bueno, ¿qué es lo que te interesa a ti de las fotos estas? Pues es que en realidad resulta difícil, seguramente, reducirlo a palabras o expresarlo mediante a pesar de todo lo que se ha avanzado con lo de los hashtags y de los descriptores, etcétera, etcétera, en último término la imagen se acaba colando entre los dedos, ¿no? No la puedes agotar con palabras. Y quizás yo te he puesto un poco contra las cuerdas en ese sentido, ¿no? Me viene otra cosa a la cabeza, que lo estábamos hablando antes. Yo tengo una ventaja sobre tu trabajo, que es que al final acabo con un producto más o menos bonito. Pero tus fotos muchas veces no tienen una apariencia bella de postal, ¿no? Son sitios difíciles, decadentes, que no apetece fotografiarlos a veces, pero va más allá de todo eso, ¿no? Es el documento, es la historia, es eso temporal, ¿no? Que está pasando, ¿no? Entonces estás tú como obligado a ir allí a fotografiar, casi que no escoges, ¿no? Tampoco, y encima fotografiar algo que es feo muchas veces, Una ¿no? pregunta, ¿hay algo de dignificar el sitio? Sí, claro. Sí, yo creo... Hablabais de Walker Evans, ¿no? Sí. Y de esta cosa, ¿no? De dignificar, ¿no? Bueno, yo estoy absolutamente... O sea, si hay... Yo creo que siempre fotografiamos algo desde esta idea de la... Sí, de rescatarlo o de prestarle atención. Es decir, y en ese sentido es una dignificación, claro. Sí. Yo creo que sí. Y de hecho eso es lo que nos piden los arquitectos cuando fotografiamos su obra. Y es que la subrayemos, la ensalcemos, la coloquemos bajo una luz interesante, ¿no? Convertir en interesante lo que de entrada no lo parece. Ese, de alguna manera, yo creo que ha sido el reto de la fotografía. Vuelvo al inicio. Y es digamos, si yo lo tengo que reducir a una sola cosa, y por eso es lo de periferia, sería esto. Es decir, convertir en interesante lo que aparentemente no lo es. Es decir, convertir en interesante lo que en apariencia carece de interés, ¿no? Claro, el interés, ¿qué es interesante y qué no lo es? Interés, por ejemplo, puede ser lo que nos sorprende, lo que nos saca de una determinada rutina, de un determinado estado como de neutralidad, ¿no? Desde luego en la música es así, está clarísimo, ¿no? Yo creo que en cualquier caso vivimos en unos tiempos en que le tenemos que prestar atención a la realidad. Y bueno, el trabajo del fotógrafo también mínimamente y de forma muy humilde contribuye a ello, ¿no? Bueno, no, decía esto, pero al final lo que hacéis, o sea, al final la palabra captura tampoco era terminología, digamos. Bueno, captura quiere decir que hay algo, ¿no?, que te llama la atención y lo captas, digamos. Es así de simple, ¿no? Que eso lo hacemos todos, en plan, todos los profanos de la comunidad de fotografía. Pero en vuestro caso, yo creo que hay más intencionalidad, digamos, ¿no?, que no solo lo de una imagen interesante o no interesante. Hay algo de proyección personal, ¿no?, de vuestra, o sea, en vuestra mirada. La palabra mirada me ha costado mucho que saliera, pero la he sacado y me ha gustado muchísimo. Y hasta qué punto la mirada transforma la realidad, ¿no? Yo me acuerdo una que antes comentaba aquella cosa tan bonita que hizo Fotocolectania, que hicieron como exposiciones de su reserva, de su colección. Entonces hicisteis una sesión, Jorge Ribalta y tú, súper bonita, que leíais las fotografías
a partir de la perspectiva del tiempo. O sea, podías identificar la fotografía de qué tiempo era porque, por el tipo de luz, por el tipo de contraste, por el tipo de mirada, etcétera, etcétera. Y era muy interesante esta cosa, pues al final la mirada, digamos, tiene un papel importantísimo, digamos. Bueno, lo de la captura, yo también, en otra parte del insomnio de esta noche, que una fue con la fotografía de la saltadora olímpica de la piscina de Moragas. La otra fue, me acordé de una anécdota clásica en la historia de la fotografía, que es esta discusión que tuvieron Cartier-Bresson y Doisneau, que eran amigos, ¿no? Y entonces Doisneau es el fotógrafo tiene esa fotografía famosísima que es el beso, pero que es totalmente montada, o sea, no es, en contra de lo que se ha pensado durante muchos años, es una fotografía montada. Claro, entonces Doisneau decía, no, yo es que soy pescador. Y entonces Cartier-Bresson le decía, no, Robert, yo no puedo ser pescador, yo soy cazador. Es decir, entonces digamos la posición esta de cazar versus pescar, ¿no? Esta especie, pero que en ambos casos es capturar, ¿no? Es hacerse con algo. Claro, las implicaciones de la palabra captura tienen un poco esta cosa de pillar, ¿no? Pillo, ¿no? Sí. Y entonces como que al pillarlo pasa como a otro estado, como que incluso lo matas, ¿no? No sé, eso es quizá lo que me desagrada, cuando en realidad lo que hacemos los fotógrafos es que al fotografiar lo que sea, le estamos dando una nueva vida. De hecho, bueno, tú antes me decías que, ¿cómo era? Yo, verdugo, o no, asesino, fotógrafo asesino. Asesino. No lo he oído nunca. Sí. Así se dice. Fotógrafo asesino. Sí. Sí, ¿no? Julius Schulman siempre decía que tú no tomas una fotografía, tú haces una fotografía, ¿no? Y es la gran diferencia. Por eso yo creo que no nos gusta el término captura, ¿no? Porque no es algo que ya esté por ahí, que tú coges como un pez, ¿no? Es algo que fabricas, ¿no? Que no está, que no existe, ¿no? Y bueno, en su caso, en el de Julius Schulman era clarísimo, porque iba a una casa y ponía a la gente, ponía todo, el atrecho, ponía la luz y entonces fabricaba la foto 100%, ¿no? Por eso se enfadaba tanto, ¿no? Incluso cortaba ramas de los árboles, las ponía enfrente de la cámara para que pareciera que eso era un bosque. O sea, era increíble lo que hacía, ¿no? En una ciudad es mucho más difícil, pero lo que decíamos de que yo estaba con mi compañero, había estado a la misma hora, en el mismo sitio, luego nos enviábamos las fotos que habíamos hecho, no se parecían en nada, ¿no? Eso es así como la demostración más absoluta de que tú no capturas nada, tú haces una fotografía, ¿no? Bueno, es lo de to take y to make, ¿no? Exactamente, además también se ha discutido entre los fotógrafos y no takeamos una fotografía, la makeamos, ¿no? La hacemos. Y es efectivamente esto, yo creo que en el sentido fuerte de la palabra hacemos la fotografía. Y en ese sentido también la dependencia con respecto al aparato, que es obvia, es también relativamente relativa. Es decir, un poco lo mismo que le pasa cuando eres un profesional, te da igual con qué haces la foto, un poco, porque mi amigo Mariano siempre en clase lo decía, Mariano Zunzunaga decía, bueno, la cámara es importante, pero es muy curioso porque la cámara, cuando yo la tengo, sabe que la estoy usando yo, ¿no? Entonces, esa cámara, cuando la cojo yo, sabe que soy yo, y entonces hace buenas fotos. O sea que, en ese sentido, pero efectivamente la relación esta es compleja, porque es una relación pues desde hace 2-3 siglos con la tecnología, con el mundo tecnológico, con la conservación de las fotografías, con su difusión. Y entonces la fotografía ahí ocupa un lugar muy importante y yo de lo que estoy convencido es de
de que todavía tenemos muchas cosas que hacer y que el programa el viejo programa que tenían, qué sé, los pedagogos de los años 20 en la Bauhaus y en otros sitios, de la educación visual, la alfabetización, no está ni mucho menos cumplido. Es decir, para nada. Es decir, en la enseñanza primaria, en los niños pequeños, lo que se puede hacer con ellos todavía queda mucho por hacer. Es decir, si no, no pasarían cosas que... Bueno, hoy he estado esta mañana en un acto de las academias en la Generalitat. Yo flipaba, lo siento mucho, pero yo flipaba. O sea, con el presidente de la Generalitat, las 12 academias, que estaba yo representando a la mía, la RACAP también, formaba parte de... Y el que hablaba estaba con el PowerPoint, con unas, digamos, unas cosas tan elementales, el cuerpo de letra en las pantallas, que había unas cuantas, era ridículamente pequeño. Y eran todos, os lo juro, sabios profundos, es decir, gente a la que yo respeto muchísimo. ¿Cómo es posible que este señor que está dando esta conferencia utilice ese cuerpo de letra cuando lo que quiere es que llegue el mensaje? ¿Por qué no lo sube de 15 a 25? ¿Por qué no lo hace? Pues porque no tiene una educación visual. Y en ese sentido la educación visual sigue estando, y estoy poniendo un ejemplo tontísimo, pero que tiene que ver directamente con estos factores, ¿no? No sé, igual ahora me estoy enrollando en plan pesado, pero bueno, es de esta mañana, o sea que... No sé si alguien quiere preguntar algo, pero estamos un poco... Bueno, no, yo quería preguntar a Carlos Ferreté ¿qué hace que decida que Joan Guillamat es un fotógrafo de cabecera, digamos, ¿no? Capta una foto. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Bueno, yo lo que puedo decir de Juan es que es un estupendo, fantástico fotógrafo y que además es un estupendo arquitecto. La unión de las dos cosas yo creo que favorece el que vea los edificios y fotografíe los edificios de una manera que he tenido dos fotógrafos muy buenos y he tenido un hermano fotógrafo famosísimo y no lo hacen como Juan, su condición de arquitecto y fotógrafo a la vez, que él empezó con naturaleza, pero después hizo estrellas, estuvo fotografiando estrellas hasta que empezó a fotografiar la ciudad y las capas de la ciudad, las temperaturas de color, de naranja al azul, etc., ¿no? Pero bueno, yo me permito una pequeña anécdota, porque yo creo que hoy lo que ha estado fantástico es lo que se ha hablado de blanco y negro, porque yo creo que los dos sois dos estupendos fotógrafos de blanco y negro. Català Roca decía que la gente se casaba y se casaba el novio de negro y el novio de blanco por la foto, que la tendrían en el aparador toda su vida. Y él era un fotógrafo de blanco y negro, magnífico. Y decía, y ahora con un color te puedes casar en Las Vegas. O sea, y verdaderamente, yo si pudiera, manda las revistas, manda los documentales, miraría y que las fotografías fueran todas en blanco y negro. Pero nuestra arquitectura. Sí. Yo creo. Y Juan tiene una cosa que no habéis hablado hoy. En un momento sí, tú has hablado, que es cuando la fotografía se convierte en vídeo. Porque tú has dicho que hay que entrar, salir, que la fotografía era monumental, alejarte. Y la máquina de vídeo, de cine, es estupenda, ¿no? Y de ahí que yo solo quiero ver películas del canal clásicos que son en blanco y negro. Bueno, no sé si te contesto. No, pero hay algo bonito que tú has dicho, ¿no? Que me ha encantado, ¿no? Que el fotógrafo, o sea, que la fotografía y la arquitectura en el fondo intenta captar aquello que el arquitecto quería hacer y que al final no pudo ser, digamos, ¿no? Y yo creo que en este caso debe ser bastante así, ¿no? O sea, yo creo, no sé cómo ves tú. Bueno, sí, el arquitecto
yo no sé con quién hablas en tus encargos, yo hablo con el arquitecto y te explica un poco la obra y te confiesa que es la parte, la cara y el culo. No, tú tienes que retratar la cara, mirar a los ojos al edificio, ¿no? Y la parte bonita. Siempre hay, ¿no? Una fachada de detrás, ¿no? Que da al patio interior de Manzana, que es menos elaborada que la de frente, ¿no? Siempre hay algún aspecto del edificio. Entonces, claro, tú mides la temperatura, ¿no? De Galicia. Yo necesito ser un poco crítico de arquitectura, ¿no? Y mirar el edificio y establecer un criterio, ¿no? De cuál es lo bonito y qué le queda bien y qué luz le queda bien, ¿no? Y qué es lo feo, y a partir de ahí empezar a trabajar. Mi gran problema suele ser el tiempo, que los encargos suelen estar muy acotados porque tú vas a hacer la fotografía en un momento muy concreto de la obra, ¿no? En que se está entregando las llaves al cliente o al promotor o a quien sea, ¿no? Entonces tienes poco tiempo, el edificio no está acabado del todo, muchas veces si está muy acabado ya te lo han llenado de cosas. Es muy difícil. Yo envidio infinito la tranquilidad de tus paseos. Hay un tema que está como flotando en el ambiente, que yo lo he tocado en otras ocasiones y aquí todavía no ha salido, que es esta contraposición entre la arquitectura de autor, es decir, Sí, exacto. la arquitectura que tiene nombre y apellidos, y la arquitectura pues que es anónima. Es decir, o bien porque es, qué sé yo, los poblados estos de colonización que se hacen después de la guerra en las zonas devastadas, por ejemplo, o los polígonos en las periferias de las ciudades a partir de la llegada de gran cantidad de gente que viene a trabajar, qué sé yo, Belviche, por ejemplo, ¿no? O Mombau, por ejemplo, y luego, o la mina, pero luego hay estas edificaciones que tienen como un carácter, yo no sabía cómo llamarlo, pero que no responden como a una sabiduría ancestral. Es decir, son muchas veces estos desarrollos a partir de edificios preexistentes que se han visto integrados en estos crecimientos planificados, en muchas ocasiones no del todo planificados, de las ciudades. Y entonces esos sitios a mí me interesan muchísimo, y esos son los que yo intento localizar, donde yo intento ir, y Galicia está lleno. Galicia está lleno de exactamente esto que estoy diciendo ahora, precisamente por una característica muy interesante que tiene Galicia, y es que el 40% de los municipios de toda España están en Galicia. Si el censo de poblaciones, el 40% está en Galicia. Pero Galicia solo tiene el 10% de la población, si llega, de todo el territorio. Entonces, eso significa que es una población que está muy difusa en el territorio, es una ocupación relativamente poco densa, más bien reconocible, pero poco densa, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me interesa, y que además yo estoy seguro de que eso va a desaparecer. En ese sentido, las fotografías estas son un testimonio de un determinado momento dentro de la evolución de la ciudad, ¿no? Claro, de la ciudad, de lo construido, de los núcleos de población. Claro, hay cosas tan interesantes que en el siglo XVI un núcleo urbano con 5.000 habitantes se consideraba una ciudad. Una ciudad de mediano tamaño, no ni siquiera pequeño, 5.000 habitantes, ¿no? Entonces, ahora evidentemente ya no es así. Entonces, todas estas cuestiones
Claro, los arquitectos yo sé que os interesan estas cosas. A los arquitectos que a mí me interesan, os interesan estas cosas. Estos temas, digamos, relacionados con cómo se ocupa, cómo se habita, cómo se... bueno, es un interés que lo tienen también los geógrafos, lo tienen, bueno, lo tienen más disciplinas, ¿no? Que es chulo, sí, sí. Te voy a pedir una confesión. Tú has estado muchísimos años fotografiando Barcelona. Una Barcelona que yo pues no he vivido, ¿no? Quizás las Olimpiadas cuando yo tenía 6 o 7 años, ¿no? Me di cuenta de cosas, pero la ciudad realmente ha cambiado muchísimo, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, ¿dónde está poniendo el ojo ahora mismo Manolo Laguillo en la ciudad? Porque veo todo lo que has recorrido tú y los barrios por los que has ido y tal. Y mi sensación es que, a pesar de que se están haciendo muchísimas cosas en Barcelona, a nivel fotográfico, algo que apetezca ir a fotografiar, está como bastante todo acabado, ¿no? Yo intento ser Manolo Laguillo ahora y no sé dónde ir a Barcelona. Hasta hace poco teníamos pues el Poblenou, que todavía era interesante, pero el Poblenou se está empezando ya a agotar fotográficamente, ¿no? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Pues hay que irse fuera, ¿no? Hay que irse fuera. Mi hija vive en San Vicente de Castellet, es decir, al lado de Manresa. ¿Manresa? ¿Manresa? Sí, creo que es Manresa. Está por ahí. Es decir, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo es que el radio se ha ido alejando del centro. Es decir, ya no está a 5 kilómetros, a lo mejor está a 40 kilómetros o 30 kilómetros del centro. Pero estas zonas difusas siguen existiendo, sin duda alguna, ¿no? Y bueno, yo creo que es por ahí. Con lo cual no te lo acabas nunca, que está muy bien, ¿no? En el Vallés seguro que hay muchísimos sitios interesantes. Cuando yo fotografié en la zona del curso bajo del Besós, ahí eso sigue siendo terreno estupendo de captura, ¿no? Sí. Sí, el triángulo ferroviario, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Y cuando yo solo fotografié, y ahora es de ahí donde está la estación de la Sagrera, que debe estar a punto, ¿no? Con el que le debe faltar. Todavía no. Un par de años, ¿no? Sí. Y luego, desde luego, por donde pasan cosas en la ciudad es por donde entra y sale la gente, es decir, las entradas y salidas, los equivalentes a la boca, los oídos, la nariz, y etc. Por donde entra la energía, ¿no? Por donde entra la alta tensión, por donde desagua. Esos lugares también son muy interesantes. Barcelona tiene unas zonas muy, muy chulas que son las grandes vaguadas, ¿no? Las grandes rieras. Hay una riera muy buena que ya está echada a perder, que era la que separaba la zona, digamos, alta de la Diagonal, entre Hospitalet, Las Corts, esa zona, ¿no? Ahí hay una... Bueno, esa zona también está lleno, en realidad está lleno, y simplemente hay que ir con cuidado. Hay gente que ha intentado un ejercicio, y amigos míos, que es darle la vuelta a la ciudad andando, y es imposible. Realmente no. Llega un momento en que hay determinados obstáculos que son insalvables, que no se pueden atravesar a pie, ¿no? Bueno, por ahí van un poco los tiros, un poco.
Muy bien, pues me he quedado sin preguntas. No, de hecho deberíamos ir. Yo creo que si hay alguna pregunta, Daria quiere... Tengo una pregunta que no me puedes callar. Sí, dale. No, igual no hace falta, creo que me oye. Sí, es por la grabación. Muy bien. Por la grabación. Bueno, es una pregunta que igual es seguir con lo mismo, porque estamos apurando cuáles son los intereses que os mueven, pero me gustaría escuchar de los dos algo que he oído decir de una fotógrafa en un documental, que es Letizia Battaglia, una fotoreportera italiana que fotografiaba escenas de muerte de la mafia en Sicilia. Y cuando le preguntaban cómo conseguía hacer unas fotos tan bonitas de algo tan duro como un muerto o una escena tan dramática, ella decía, es que es muy difícil que la creación nazca de algo tranquilo. Normalmente el acto creativo está provocado por algo que nos incomoda mucho. Entonces quería saber de los dos con qué estáis luchando, cuál es vuestra incomodidad, con qué seguís, con qué enfermedad seguís intentando buscar el diagnóstico y qué es que creéis que os motiva todavía hoy en esta lucha, que no es solo la búsqueda de un interés, sino es algo que viene del profundo, que es por qué estamos aquí, hacia dónde vamos y qué es que estamos combatiendo. Bueno. Te toca. Bueno, el espectro es muy grande de lo que has preguntado, ¿no? Pero desde luego, cuando tomas una foto lo haces con la mirada o con el estómago, ¿no? Desde luego tienes una relación sentimental con lo que fotografías. En mi caso, arquitectura, claro, yo estoy fotografiando una arquitectura que me gusta o no me gusta. Y la tengo que fotografiar igual, ¿no? Entonces, casi que te divides, ¿no? Una parte es la que decías tú, de estoy retratando lo bello, lo que me conmueve, y cuando fotografías una arquitectura que no va alineada con tus gustos, pues estás retratando, ¿no? El caos y la violencia. Y al menos en mi mundo es un poco así. A nivel de fotografía personal, pues me ha recordado mucho al trabajo que hizo Saliman, que fotografiaba cómo se descomponían los cuerpos en el suelo, ¿no? Durante muchísimo tiempo, ¿no? Que hicieron un experimento, tiraron los cuerpos en un bosque y ella iba revisitándolas, ¿no? Y son unas fotos de larga exposición por el tipo de cámara, una cámara de placas de 8x10 que usa ella. Y claro, aparece una forma amorfa, pero ella explica que veía a las hormigas moverse por dentro de... Es el paso del tiempo otra vez, ¿no? Lo que fotografías y... Bueno, no lo sé cómo te discutiste con esto. Me parece muy interesante la pregunta. Muy difícil. No sé, con qué... Sí, es que, claro, ahora, si antes nos peleábamos con digamos, la inadecuación de lo verbal con lo visual, ahora estamos peleando con la inadecuación de digamos, los límites de lo racional. Exacto. Los Sí, límites lo de inconsciente que de alguna manera Claro. aparece en tu trabajo, Claro, que te claro. mueve. Sí, Es sí. decir, la razón es, bueno, hay un límite a donde llega. De hecho, mi penúltimo libro, antepenúltimo libro se llama Razón y Ciudad. No por nada. No por nada. Y es razón en el sentido en el que emplea la palabra la humanidad. Entonces, no ya lo griego o la ilustración, sino todas las culturas le han puesto un determinado nombre a esa capacidad que tenemos los seres humanos de discernir, de pensar y de darle vueltas a las cosas, ¿no? Y lo irracional, es lo irracional, pero lo irracional como algo que está
como subyaciendo y que eso sostiene a lo otro y eso no lo hemos tocado, pero probablemente ahí es donde está el límite de la inteligencia artificial. Es decir, probablemente el ordenador, esa es la gran pregunta, ¿puede llegar a sentir emociones? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, el tema es la emoción, en último término, y ahí coincido contigo, porque lo que nos hace fotografiar algo es la emoción que sentimos frente a ese algo. Que luego lo depuramos, le damos vueltas, es lo mismo que hacen los arquitectos, ¿no? Pero es el ajustarse, el ajustar el oficio, las herramientas, etcétera, a lo que tienes delante y a lo que te pide el cuerpo de alguna forma, ¿no? Siempre. Sí, yo creo que ese es el tema, ¿no? Hay una inadecuación, no se acaba de solapar lo uno con lo otro del todo, ¿no? Sí, tenia alguna pregunta més, però si no aniríem tancant la sessió perquè tenim invitat amb l'Ivan, que ha d'acabar a 2:45. Avui no hi és l'Ivan, s'ha disculpat perquè està al viatge pel Japó. I sí, està bé, no? I res, doncs, moltíssimes gràcies a tothom. La veritat és que ha sigut una sessió fascinant, no? Jo estava aquí bocabadat, no? És que m'encanta oír-ho, sobretot a ti. Digamos, a Joan també. Joan ha sido una sorpresa para mí estos fue un poco así de casualidad, no sé qué, tal y cual, y un par de charlas con él. Es un personaje interesantísimo. Yo creo que ha estado bien esta cosa, además muy interesante, que entramos en el terreno de la fotografía, que como habéis visto, no te lo he dicho claramente, o sea, no habría arquitectura sin la fotografía, digamos, no lo sé, dificilísimo, es un instrumento que necesitamos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Al desembre tenim una sessió que no la farem aquí, la farem en un local de Can Hanse, però és un encàrrec, i és una sessió finalment amb interioristes que convoquem al Carles Riart i a la Rita Roqueta. És una segona sessió el dilluns, vam fer un homenatge aquí al restaurant Ponsa, perquè volíem fer un homenatge aquest any al Santi Roqueta per 2 efemèrides, per 20 anys de la seva mort i per 40 anys del Premi FAT del Club Snooker del Pere Llúria, i a més del Premi FAT Interiorisme, que va ser l'any 85, fa 40 anys. El mateix any també va tenir un Premi Delta de la Butaca Vallvidrera, i pensàvem que com a FAT... Feia 50 anys que havia fet el Ponsa. Exacte, i a més també vam veure que feia 50 anys que havia fet el restaurant Ponsa, vam fer un sopar, i alguns de vosaltres vau venir. Era un petit homenatge, llavors fem una conversa entre el Carles Riart, que era coautor del Club Snooker, amb la filla del Santi Roqueta, la Rita Roqueta, que és arquitecta i també artista. De fet, el diumenge 23 inaugura una instal·lació superxula que ha fet amb la Regina Saura, que us ho recomano, que l'aneu a veure, estarà, si no per el dia diumenge 23, i estarà 15 dies només. Una cosa sobre la natura, bastant fascinant. Al pavelló Mies, el mateix pavelló Mies. I res, que moltíssimes gràcies a tothom, ha sigut un plaer. I ens veiem al desembre. I després al gener en principi tenim previst d'Òscar Tusquets finalment. Ja veurem, hem de tancar la data. Moltíssimes gràcies.